Nos contaba, doctora, que esta máquina aquí, que parece una cafetera, es la primera máquina PCR que tenían aquí en Reina Sofía cuando empezó la pandemia. Sí, cuando empezó la pandemia, los primeros equipos que teníamos aquí instalados eran los equipos con los que hacíamos frente a las epidemias anuales de gripe. Y era uno de los equipos que teníamos, era, como bien dice Mate, parece una cafetera. Es un equipo que se pueden procesar hasta 8 muestras. 8 nada más. Hasta 8 muestras. Y luego teníamos otro equipo pequeño, que es este de aquí, que se pueden procesar un máximo de 4. De 4, o sea, antes de empezar la pandemia realmente tenían una capacidad máxima de hacer de 12 PCR muestras. de 12 muestras nada más. Sí, son equipos de PCR rápida que tardan, el que menos tardaba 40 minutos y el otro un poco más de una hora. O sea, como mucho antes, podían hacer 12 muestras cada 2 horas, digamos. Sí, más o menos. Y en la práctica, ¿cuántas muestras hacían al día o al año incluso? Al principio estuvimos enviando a la Risaca todo lo que nos llegaba de coronavirus y enviábamos, pues no te sabría decir, pero una exageración de muestras, 700 o 800 muestras mandábamos para allá a atención primaria, porque no podíamos hacer frente a toda atención primaria más todo el hospitalario que necesitaba ser procesado. Y al año, me ha contado antes, con la gripe, con las PCRs que hacían antes, hacían como 600 o 700 al año como mucho, ¿no? Hacíamos como mucho, sí, como mucho en todo el año, hacíamos unas 400, 500 PCRs anuales. Anuales. Eso es lo que hemos hecho ahora a diario. Entonces empezó la pandemia en marzo del año pasado, ¿y qué hacían con la cafetera y esta otra máquina que parece un poco microondas? Con la cafetera y el microondas lo que hacíamos básicamente era dar salida a las muestras que requerían un resultado de forma más urgente. Todo lo que podía tener un poco de más espera, que eran todas las muestras de atención primaria, las enviábamos fuera. Y nosotros procesábamos únicamente lo hospitalario. De manera que hace la extracción del ácido nucleico y le añade el reactivo necesario para que luego se lleve a cabo la reacción en sí de PCR. Entonces, ese proceso para 94 muestras suele tardar en torno a las 3 horas y media. Esta máquina tiene una capacidad más grande que Tiene una capacidad más grande que la otra, sí. Cuando termina ese periodo de extracción y preparación de la placa de PCR, la placa se pasa a uno de estos equipos que es un termociclador. Y en el termociclador ya es donde tiene lugar la reacción en cadena de la polimerasa propiamente dicha. O sea, lo que es la PCR en sí, lo que realmente, es la PCR en sí es aquí en esta máquina que es en esta máquina donde se lleva a cabo, sí. Y los tiempos de procesamiento en las distintas máquinas no son iguales, me ha contado. No, cada máquina tiene unos tiempos de procesamiento. Las máquinas pequeñas que hemos visto antes te hacen la reacción de PCR en 40 minutos o en 2 horas, porque no requieren la extracción de la muestra como requieren los equipos estos de PCR convencional. Entonces, hoy en día, con las 2 máquinas grandes que tienen, las 3 máquinas grandes que tienen aquí y las 2 pequeñas de antes, ¿usan las 2 pequeñas de antes para urgencias? Sí, tenemos los equipos más rápidos, los utilizamos para la puerta de urgencias y para dar salida a todo el hospitalario, y los equipos de PCR manual, que este es el primero que nos instalaron en septiembre, pero en febrero nos vino otro, y a final de año también nos pusieron un termociclador para poder hacer placas manualmente. Con todo eso le damos salida a la atención primaria y a todas las muestras de los prequirúrgicos. ¿Y hoy en día cuántas PCRs al día están procesando aproximadamente? A día de hoy estaremos procesando en torno a las 400, 500 muestras diarias. O sea, de una capacidad prepandemia de 12 cada 2 o 3 horas, sí, ahora estáis haciendo 400 al día. Sí, fácil. Y en el pico, por ejemplo, de la ola en enero, ¿a cuántas llegaron a hacer al día? En el pico de la ola llegamos a hacer unas 800 muestras diarias. Ajá, o sea, en esta ola, quinta ola de julio 2021, vamos aproximadamente por la mitad de la capacidad más que o en menos, enero. como estábamos en enero, sí. Doctor, una cosa que se comenta bastante en las redes sociales, por ejemplo, es que una PCR podría estar dando positiva por gripe que no por coronavirus. ¿Eso es posible? Eso es totalmente imposible, porque la reacción en cadena de la polimerasa, para poder detectar el coronavirus, emplea unos cebadores que son específicos de ese virus y no los comparte con ningún otro microorganismo.
Con lo cual, cuando lo que se amplifica es coronavirus, tenemos la seguridad de que lo que hay es coronavirus, no puede haber otra cosa. Y eso depende del reactivo que meten en la PCR, cuando hacen la PCR, Claro, ¿no? el reactivo es específico del germen que se busca. Si nosotros lo que queremos es buscar gripe, metemos un reactivo específico de gripe. Y con el coronavirus metemos uno que es específico del coronavirus, no comparte nada con la gripe para poder detectar una gripe en lugar de coronavirus. O sea, si metemos un reactivo de coronavirus, es imposible que dé positiva por gripe. Imposible. Y al revés tampoco. Nada. Porque que la prueba te dé negativa es una imagen del momento en el que te han recogido la muestra. En ese momento no eras infeccioso, pero te has podido infectar más tarde o has podido estar en un periodo ventana y a los 2 días dar la prueba positiva. Entonces, una prueba negativa no deberíamos utilizarla nunca como una prueba preventiva para hacer una actividad que nos apetece. Sin embargo, ahora están hablando mucho del pasaporte COVID, certificado COVID, o en su ausencia de una prueba negativa, pero por lo que está diciendo, eso a nivel preventivo de control no nos sirve. Yo soy partidaria de cumplir, de hacer cuarentenas, es lo único que nos da la seguridad de que una persona no está infectiva. Días otra vez. Con esa ansia. Pasa un poco, ahora que están al alcance de todo el mundo las pruebas de autodiagnóstico en las farmacias, Sí. pues uno tiene que saber que cuando se hace una de esas pruebas, en caso de que dé positivo, lo primero que tiene que hacer es quedarse aislado en casa y llamar telefónicamente a su médico de cabecera para que le haga el control que requiera. O sea, no hace falta que vaya corriendo a No urgencias. hace falta que uno vaya corriendo a urgencias, ni que uno vaya corriendo a que le hagan una PCR, ni que uno vaya corriendo a ningún sitio. Que no colapsen urgencias los hospitales solo se porque den pueden positivo claro, en una farmacia. No se pueden colapsar las urgencias por eso. Uno tiene que hacerse un test y saber que si le sale positivo tiene que aislarse y llamar a su médico de cabecera. A no ser, lógicamente, que tengas A no ser que algún te síntoma encuentres grave. mal, que tengas algún síntoma que te haga encontrarte realmente mal y que necesites atención en la puerta de urgencia. Y en ese caso siempre En viene ese la urgencia caso te o tiene llamar que al venir. 112. Claro, en ese caso te vienes a urgencia y llamas al 112. Pero si no es eso, en casa aislado y los 10 días. Porque si no es una prueba urgente de urgencias Claro, o de la UCI, nosotros no, tenemos no es estipulado urgente. 3 supuestos en los que las muestras tenemos protocolizado que son urgentes, que son pacientes que requieren una cirugía que no puede demorarse, pacientes que tienen que ingresar en psiquiatría y pacientes que requieren ventilación mecánica. Fuera de esos 3 supuestos, el resto de resultados, el paciente debe de estar aislado mientras que se procesa su muestra y hay que ser pacientes porque los equipos tienen la capacidad que tienen. Aquí los técnicos de laboratorio funcionan a piñón de continuo y los equipos tardan lo que tardan. Entonces lo que realmente requiere urgencia sale en el tiempo que tiene que salir, pero el resto pues sale lo antes posible. Entonces, cuando termina esta maquinita blanca aquí, con la PCR en sí, nos da un resultado interpretable. Nos da un resultado, el resultado es un resultado cualitativo. La máquina nos detecta si hay o no hay coronavirus, ¿vale? Esta es una curva clásica de PCR positiva y tiene un umbral de detección a partir del cual la máquina te detecta la presencia del virus. Cuando se supera este umbral es cuando nos sale el positivo y las curvas son todas similares. Entonces todo esto es una tanda en la que han habido todos estos positivos. O sea, estos son los resultados de una tanda, de una bandeja de PCRs que han salido de la máquina. A la izquierda tenemos cada muestra en su hueco en la bandeja. Aquí esta es la placa que nos prepara automáticamente el equipo y aquí tenemos la interpretación que nos hace el equipo de los resultados. Vale. ¿Y cómo sabemos que tenemos un resultado positivo entonces? Tenemos un resultado positivo cuando vemos claramente una curva como esta, que es como una S, y nos da, aquí en el cuadrito se ve con un ciclo umbral de detección de 19. Y esto también nos enseña, nos dice cuántos ciclos han tardado o han sido necesarios para detectar el virus. Claro, la reacción en cadena de polimerasa normalmente está programada para unos 40 ciclos. En cada uno de esos ciclos la enzima va copiando el material genético hasta alcanzar un umbral a partir del cual lo podemos detectar como positivo.
Si yo parto de mucho virus, necesito pocos ciclos para que se alcance ese umbral. Entonces voy a tener un CT muy bajo. Si tengo poco virus, necesito muchos ciclos para copiar el material genético y alcanzar el umbral necesario para que se detecte como positivo. Entonces tendré un ciclo umbral muy tardío. Entonces, por lo que explicaba de los ciclos en las PCRs, eso nos podría indicar también si el virus se está transmitiendo más o con más carga viral, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia personal de que estamos viendo que la carga viral efectivamente varía de unas olas a otras. En esta última ola nos llama la atención que detectamos cargas virales muy altas. No tenemos datos procesados ni estudios hechos para ver por qué ahora hay más carga viral. Es posible que la variante Delta esté detrás de ello. Aún así, la variante, una u otra, se transmiten como se transmiten, sabemos las vías de transmisión las que son y sabemos la forma de cortar la transmisión. O sea, están notando ahora que están detectando tan positivas las PCRs con menos ciclos que no las anteriores, a nivel de vuestra experiencia. Estamos detectando que se detectan ciclos de umbral más bajos, pero no tenemos la seguridad de si eso está relacionado con la variante o también puede estar relacionado con que se estén cogiendo mejor las muestras, porque la toma de muestras es importante. Entonces, la PCR es una prueba cualitativa y la estimación que hacemos de carga viral es una estimación que hay que interpretarla con cuidado. Porque si una enfermera en atención primaria, por ejemplo, mete un poco de más el bastoncillo para cogernos la muestra, llegará aquí con más carga viral, digamos, que otra muestra. En función de cómo esté recogida la muestra, si la muestra se recoge pobremente porque el paciente se mueve o no se deja coger bien la muestra, pues es posible que recojamos una muestra que es escasa. Entonces vamos a partir de muy poco virus, que no es real de que ese paciente tenga poco virus. Está más asociado a que la muestra no se haya cogido bien. Como nosotros las muestras no vemos cómo las cogen, que nos llegan cada una como nos llegan. Pero ahora están notando que a nivel general más o muchas o más que antes, en global están dando positivas con menos ciclos. Se ven ciclos umbrales más bajos, sí.